Hola, mi nombre es Rosenberg y bienvenidos a mi podcast. El profe Miguel me obligó a leer un libro y ahora tengo que hacer un podcast. Este es el episodio 9, el episodio final, paradoja, similitud, diferencia. Esta vez no vamos a estar hablando de un libro, de hecho vamos a estar hablando de todos los libros que hemos leído este semestre. Va a ser una... Literal va a ser una combinación de cosas, voy a hablar de mi problema con la ambigüedad, de la paradoja similitud-diferencia, que es una cosa que me inventé ayer o antier que estaba hablando con Fer. Vamos a hacer un ranking de todos los libros, del que menos al que más me gustó, y después vamos a dar apuntes de el semestre, o sea, qué cambiaría, qué me gustaría agregar, qué no me gustó, todas esas ondas. Entonces vamos a empezar, va a estar divertido. Lo primero es que tengo muchos problemas con la ambigüedad, o sea, no soporto la ambigüedad, es como sé claro, o sea, ¿qué quieres? ¿Sabes? O sea, tuve este problema hace poco que hice un ensayo sobre el COVID y era como implicaciones del COVID, 5 hojas. Es como, ajá, implicaciones del COVID. Y luego ponía, no, implicaciones del COVID, sociales, políticas, económicas, Es como, son muchas cosas súper distintas. ¿Cómo hilas todo eso? ¿Sabes? O sea, son muchos problemas, muchas cosas diferentes. ¿Quieres que me centre en una? ¿Quieres que hable de todas? Porque tampoco nos enumeraron todas. Fue como, pues eso sí, pues hay más si quieres agregar o quieres poner otras o esas no, es como, decídete, ¿sabes? O sea, ¿qué quieres? Y entonces tengo como que el mismo problema con esa actividad, es como las diferencias entre los libros. ¿Las diferencias? O sea, que cómo está escrito, cuál es la idea del escrito, la época, el contexto, el tipo de narrativa, el tipo de libro, es una novela, es una trilogía, es un poema. ¿Qué tipo de diferencia? O todas las diferencias. Es como, ¿sabes? O sea, sean claros. O sea, quiero un vaso verde de vidrio. Eso quiero. ¿Hay algo poco claro en eso? No hay nada poco claro en eso. Es como, ¿sabes? No me gustan las ambigüedades. Entonces, pues eso, nada más es como el problema que tengo con el libro, con el libro, con la actividad del día de hoy. Es como, yo creo que el aprendizaje que vamos a salir hoy es, sé claro, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Dímelo, lo hacemos. Listo, no hay necesidad de complicar las cosas de más. Ok, pasado esto, me gusta como hacer como un acote sobre las diferencias entre los libros, ¿no? Es como, la pregunta de este podcast es ese, ¿cuál es la diferencia entre los libros? Las diferencias y las similitudes, que yo creo que a lo que se refería el profe cuando dijo compararlos. Eh, y creo que algo que está súper presente y es como algo que el profe nos está repitiendo cada rato es la presencia de las figuras religiosas. Y siento que, y es algo que voy a hablar cuando esté hablando detalladamente de cada uno de los libros, que es algo que se va desvaneciendo. No siento que sea una representación tal cual de la época, pero es verdad que entre más avanzamos, la iglesia de alguna u otra forma tiene menos poder sobre las personas a nivel jurídico, económico y ese tipo de cosas. Entonces tiene sentido que la crítica hacia la iglesia se haga menos leve con el tiempo, pero tampoco creo que sea una representación fidedigna de todo el contexto. O sea, es una forma de verlo, es una perspectiva. Primero, en Cantar de los Cantares, en Edipo Rey tenemos toda esta onda de Dios, de la creencia. En ambas están muy, muy claras las referencias religiosas. Y después, cuando pasamos al Decamerón, al Jardín de Venus, la religión empieza a ser criticada, ¿no? Empezamos a sentir que está teniendo demasiado poder sobre nosotros de alguna forma. Y para Crimen y Castigo, la presencia de la religión se vuelve bastante baja. O sea, ya no hay crítica hacia la religión, al menos no en ese sentido. No en el sentido del poder de la religión, de lo, del poder que tiene, de la invulnerabilidad de la figura religiosa. De nuevo, siento que no es una representación de todo el contexto, es más bien que la iglesia ha estado perdiendo poder con el tiempo y creo que los libros son una representación clara de eso. Eh, y creo que es como... siento que este semestre todos los libros, siento que es por ahí por donde va el profe. Y siento que es la idea de todo junto. Ahora, vamos a hablar de algo muy divertido que se me ocurrió antier o ayer que estaba hablando con Fer. Que es la paradoja similitud-diferencia. Que yo siento que hay cosas
que se parecen, pero esa misma cosa que hace que se parezcan las hace distintas. Y yo no sé cómo llamarle a eso. Entonces, como tengo poca imaginación, le puse paradoja, similitud, diferencia porque vi un video de una paradoja de Einstein. Entonces, como que me traumé y estaba pensando en eso y se me ocurrió al momento. Entonces, cada vez que yo vea una, se las voy a mencionar y porque yo siento que la paradoja, similitud, diferencia es algo necesario y que deberíamos de empezar a agregar en todo el mundo. Ahora vamos a pasar a enlistar cada uno de los libros brevemente y voy a nombrar como las diferencias o qué creo que hace que el libro resalte por sí mismo frente a los demás, que creo que es la forma que yo encontré más organizada de hacer esto. Empezando por El Cantar de los Cantares, que la verdad es que no recordaba mucho de este, sinceramente. Entonces empecemos. Yo creo que lo primero es que es un poema. Y eso lo hace literalmente súper distinto a toda la demás narrativa de los libros. O sea, es súper diferente la forma en la que está escrita. La presencia de la metáfora, que creo que es importante porque la metáfora nos deriva en la ambigüedad de la escritura. Y yo creo que esa es la diferencia grande. No hay realmente algo claro de qué esté pasando, ¿sabes? O sea, como que todo es muy metafórico, muy imaginativo. Algo que es muy distinto a todos los demás libros, porque en todos los demás libros hay una historia clara. Sabemos qué está pasando. Y no es nada, o sea, no tienes que... En tu cabeza no tienes que pensar qué está pasando, aunque puedas darle una representación subjetiva en tu cabeza. No tienes que imaginarte qué está pasando, no es un trabajo, ¿sabes? O sea, si estás caminando, estás caminando. Pero el hecho de que sean metáforas, sea todo como comparaciones, similes, ahí está la ambigüedad de la escritura, que yo no soporto la ambigüedad, como ya saben. Entonces es algo que me molesta mucho del poema, de los poemas en general. Es como, porque hacer las cosas más complicadas de las que son, de lo que ya son, o sea, no entiendo. Y después, creo que es una similitud que tiene El Cantar de los Cantares con El Jardín de Venus, es la exploración de la sexualidad. En ambos hay una exploración de la sexualidad. Pero, paradoja, similitud, realidad, en ambos, esa es la cosa en la que se parecen. Exploran la sexualidad, pero es que la exploran de forma súper distinta. Porque en El Cantar de los Cantares hay un deseo, hay un romanticismo, hay... Si bien hay deseo carnal, no hay nada gracioso, no... De nuevo, no me gusta la palabra vulgar, pero siento que para meterlo en las cabezas, siento que es la palabra perfecta para hablar de lo que me refiero. Yo no creo que sea nada vulgar, o sea, eso es puro cuento, pero me refiero... no hay nada gracioso, satírico, morboso dentro de eso, siento yo. Al menos como yo me acuerdo que era el libro y como estuve leyendo hace poco otra vez. Cosa súper contraria al Jardín de Venus, en donde todo es gracioso, todo es súper morboso. Es realmente lo que caracteriza al Jardín de Venus. Entonces, o sea, yo siento que está mi paradoja, similitud, diferencia, que es como, se parecen, pero esa cosa en la que se parecen es súper distinta entre sí. Entonces, por ahí va. El Cantar de los Cantares es un libro súper diferente a todos los demás. Yo creo que tiene que ver con que sea de los primeros. Que sea parte de la Biblia tiene muchísimo que ver también. Y aquí, en El Cantar de los Cantares, la religión no es criticada per se, porque pues la estamos leyendo como algo sagrado, como algo precioso, como algo hermoso, ¿no? También, ¿no? La mujer como sagrada y como un templo y lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿sabes? Entonces aquí empezamos con la religión y vamos como que en una relación bien. ¿Sabes? Como que nuestra relación tóxica es desde el principio, como que todo está bien, todo está padre. Pasamos a Edipo Rey, que también se me hace un texto bastante diferente a los demás. Y yo creo que, al menos lo que a mí se me hace distinto a todos los demás, es el entorno fantástico en el que está Edipo Rey, porque aunque El Cantar de los Cantares es un poema, no está situado en un terreno fantasioso. En ningún momento hay algo que no pudiese ser factible. Mientras que en Edipo Rey sí, no hay adivinos, los dioses son reales, las profecías, todas esas cosas son fantasiosas. Y es el único libro donde realmente suceden ese tipo de cosas. Y yo creo que es literalmente la cosa que más resalta para mí, con diferencia de los demás. Después tenemos el inicio del dramatismo, está escrito como una obra de teatro, lo cual también da como le da una perspectiva totalmente distinta y una forma de escritura también súper distinta a todos los demás. La presencia del destino en Edipo Rey se me hace una representación súper clara de la religión, porque el destino, todos vinimos a hacer algo aquí. Digo, a Edipo pues chale por él, no le tocó la mejor suerte, pero eso es muy religioso. Entonces, seguimos del Cantar de los Cantares a Edipo Rey
Y a Edipo Rey le pasan cosas horribles. Que yo siento que esta de nuestra relación tóxica es la parte en la que todo va horrible, todo está mal, todo, nada está bien. Pero nosotros queremos que funcione y ahí seguimos, ¿sabes? Entonces, por ahí va Edipo Rey. De nuevo, la religión es vista como algo bien. Sí, obviamente no es el mismo tipo de religión, o sea, pero creo que la idea es clara en el sentido de que el destino es algo que viene de arriba, que nosotros de alguna u otra forma no controlamos y se lo debemos a una fuerza más grande, ¿no? Entonces aquí en Edipo Rey siento que estamos en este punto en el que todavía estamos bien, con la religión al menos. Y ahora pasamos al Decamerón. Para empezar, pues el Decamerón, si bien yo leí la primera parte, que es como el contexto inicial, o sea, la historia que está sucediendo realmente y la primera historia que cuentan, pues sé que es una antología, que son varias historias, que eso es parecido al Jardín de Venus, que es como una similitud que tienen. También se me hace una diferencia muy grande en el Decamerón. Es que hay un contexto real, estamos hablando de la peste, estamos hablando de tiempos reales, de cosas... está en un contexto, ¿sabes? Ahora lo llamaríamos de época. Y se me hace interesante porque es una historia ficticia que no supongo que no sucedió, porque aunque hay pistas de que este grupo como que te intentan hacer ver que sí sucedió, como que es una historia contada, pero pues obviamente no. Entonces me gusta eso y se me hace la diferencia más grande. Contexto real, historia ficticia. Y en el Decamerón empezamos con la crítica a la religión y le empezamos bastante leve, o sea, bastante leve, porque no es una crítica real en contra de todo el mundo, no es un ataque a la Biblia, que eso lo vamos a ver ahorita, no a la Biblia, pero me refiero a la religión, eso lo vamos a ver ahorita con el Jardín de Venus, eso ahorita viene, pero en el Decamerón todo está más chill, en la historia sí criticamos la falta de autonomía, como la falta de investigar las cosas antes, de la incredulidad, creo que se le llama. Interesante, de nuevo el Decamerón no es de mis favoritos, pero aprecio eso. Y siento que ya aquí es cuando, en la relación tóxica es cuando ya sabes que algo está mal, pero tú intentas solucionarlo, ¿sabes? No vas a romper la relación que obviamente ya está rota, que ya no sirve, pero quieres intentar solucionarla con algo. Siento que por aquí va. Entonces, pasamos al Jardín de Venus, que no me gusta este libro, pero aparte de la exploración de la sexualidad, que es algo que se ve en el Cantar, de nuevo aquí en el Jardín de Venus es una cosa muchísimo más morbosa, muchísimo más graciosa, no hay nada tomado realmente en serio. Y después también pues con el Decamerón, que acabamos de hablar de eso, que es una antología, que son como las similitudes más importantes. También, siguiendo como Don Quijote, que es el que sigue, hay una comedia y es como algo extraño porque no hemos visto que ningún libro, además del Jardín de Venus y Don Quijote, aborden el tema cómico así. Entonces siento que es una similitud importante con el del Jardín de Venus y Don Quijote. También en el Jardín de Venus ya hay una crítica fuerte, aquí no estamos escondiendo nada, aquí nos estamos riendo literal de la iglesia, literalmente. O sea, aquí no hay punto medio. O sea, no diría que me encanta porque el libro no me gusta, pero me gusta como la iniciativa, ¿sabes? Como el reto, como la rebeldía de que Avril Lavigne, de que cosas así, como tener 17 años otra vez. Yo tengo 17, así que yo feliz de la rebeldía de que abajo el sistema, totalmente. Entonces sí, ya aquí en la relación tóxica es cuando ya nos estamos peleando, cuando ya tú ya te rendiste y dijiste, no, bye, esto está mal. Y ya, o sea, creo que por ahí va. Ahora vamos a Don Quijote. Que aparte de la comedia del Jardín de Venus, hay una cosa aquí que estaba pensando el otro día que estaba hablando con Fer. Y es como las similitudes del protagonista de Don Quijote con el protagonista del Viejo y el Mar y con la historia de Decamerón, con el protagonista. En el Don Quijote y el Viejo y el Mar, el protagonista tiene como esta ambición de ser algo. En Don Quijote está la ambición de ser algo, mientras que en El Viejo y el Mar ya eres algo. Entonces Don Quijote estaba tratando de ser algo que él no era, que no era un caballero, mientras que en El Viejo y el Mar él sí era un pescador. Y está muy muy interesante porque en Don Quijote
él está segurísimo de que él es un caballero cuando evidentemente no lo es. ¿Sabes? O sea, evidentemente él no es un caballero, pero él se lo cree y es súper narcisista y él cree que lo es. Mientras que en El Viejo y el Mar, él sí es un muy buen pescador, pero duda de sí mismo y no está seguro de él y de lo que hace, aunque él sabe que nació para eso. Y son unos paralelismos preciosos que no había notado hasta hace poquito que hablé con Fer, que le estaba contando, como que me preguntó, estábamos hablando de las diferencias y yo empecé como a compararlos y me di cuenta de esto y se me hace como muy intenso. Después también como Don Quijote y el de Camerón también se me hacen que son paralelos porque, vamos a ver, Don Quijote está seguro de que es un caballero, pero todo el mundo sabe que no lo es. Pero en el de Camerón, el protagonista sabe que no es un santo, que no es una buena persona, pero todo el mundo cree que sí. Entonces son contrarios, son totalmente contrarios. Entonces está divertido. O sea, se me hace unos paralelismos preciosos que yo no había notado y no sé si fueron intencionales, pero ahí están y son mi parte favorita. Ya que empecé a hacer las comparaciones, me di cuenta de esto y dije, wow, esto es muy mágico, encaja demasiado perfecto. Y eso, o sea, aquí en Don Quijote hay una crítica a la religión. Me gustaría haberlo leído completo porque siento que podría haber agarrado más, pero también hay crítica a la religión. Sin embargo, el Jardín de Venus creo que lo tomamos al extremo. ¿Sabes? Que es como en el Jardín de Venus estábamos peleándonos y en Don Quijote ya no se nos estamos peleando, pero vamos con nuestros amigos y le decimos cosas horribles de esta persona. Cosas así. Como que en Don Quijote hay realmente existe como de que este beef a la religión, pero no es súper descarado. Que es en lo que se parece al de Camerón también, ¿no? En Don Quijote está leve, en el de Camerón está leve, pero en Don Quijote como que ya hay... Es como que estamos avanzando y de alguna forma se va desvaneciendo esta crítica tan fuerte a la religión. Pasando a Crimen y Castigo, que también es de mis favoritos, aquí ya se está disipando la crítica religiosa. O sea, hay unos pedazos donde alguien culpa a Dios de lo que le pasa, pero wow, o sea, nada que ver con lo que veníamos viendo, ¿no? Con estas críticas. Y siento que es totalmente la disipación de la que estaba hablando al principio de la crítica religiosa. Ahora vamos a hablar de la paradoja de similitud realidad que yo encuentro entre Crimen y Castigo y El Viejo y el Mar. Y es que ambas son realistas. O sea, yo sé que ahorita me va a venir el profe a decirme que el Crimen y Castigo no es realismo. Yo lo entiendo, me refiero. Ambas están en contextos reales. Lo que sucede es que en Crimen y Castigo, por cómo está escrita, a mí siempre me dio esta vibra, esta aura como misteriosa, como de misterio, como... No diría que fantasiosa per se, pero sí me daba esta onda de no realismo, de no real, aunque el contexto es totalmente real en el sentido de que podría haber sucedido, ¿sabes? Es una historia que no está llena de demasiados acertijos, de demasiadas cosas, ni tantas coincidencias que se sientan falsas. Porque es una cosa que podría suceder, ¿sabes? Cualquier persona podría matar a alguien, ¿sabes? Es como, podría suceder, es algo que yo no veo totalmente plausible. Pero la manera en que está escrita, como la forma en la que te hablan de todo, se siente no realista. ¿Tiene sentido? Cosa que en El Viejo y el Mar es al revés. Siento que el contexto se me hace mucho más complicado de creer si me lo dijeran tal cual, de que, sí, fui, me encontré un pez de 1 tonelada y de regreso en el camino se lo empezaron a comer los tiburones y maté a 3 y llegué con solamente un esqueleto súper largo. Dices, wow, eso es un poco loco. Pero la manera en que está escrita, cómo hablan de la vida de Santiago, la forma en la que hablan de sus pensamientos, ni me pasó por la cabeza cuando estaba leyendo que estaba pasando algo que realmente está muy loco, ¿sabes? Que es muy poco realista. ¿Sabes? Es como siento como si de verdad estuviéramos en los pensamientos de Santiago. Y eso lo hace mucho más realista porque los pensamientos de Santiago son dudas reales de él, de cómo se siente. Y en Crimen y Castigo también están. No digo que no y que no sean válidas y que no puedan ser reales. Pero en Crimen y Castigo todo es mucho más metódico. Las cosas suceden de forma medio extraña. Al menos yo sentí eso. También en Crimen y Castigo hay un momento en el que él como que se va a su antiguo yo. No es como que él hablando del recuerdo, ¿sabes? Hay una diferencia clara porque cuando hablamos de un recuerdo en El Viejo y el Mar, él lo cuenta. No como si él estuviera ahí viendo, como si tuviera un sueño medio raro,
sino él realmente recordando cosas que sucedieron. Cuando en Crimen y Castigo se siente como cuando en un programa de televisión alguien como recuerda algo, pero realmente está dentro. O sea, como que literalmente está en el recuerdo y está como viendo qué está pasando. Ahí yo creo que hay una clara diferencia. Y ahí está mi paradoja similitud realidad, que es ambas son realistas, pero son realistas de forma súper distinta. Tanto que en Crimen y Castigo ni siquiera creo yo que alguien que sepa de literatura, porque yo no sé, lo consideraría tal cual realista. Y pues eso, terminamos Crimen y Castigo. Y ahora ya como El Viejo y el Mar, que siento que ya hablamos de esto, ¿no? Del paralelismo del protagonista de Don Quijote con Santiago. De la diferencia de la paradoja similitud realidad del realismo, similitud diferencia, perdón, del realismo en Crimen y Castigo y el del Viejo y el Mar. Pero siento que lo que sí es real en el Viejo y el Mar es que es el único que sí es realmente realismo. Wow, dije real muchas veces en esa oración. Es el único que realmente es realismo. O sea, que sí es realismo, que si alguien que sabe de literatura hablara, diría, sí, El Viejo y el Mar es realismo. Y aquí ya hay una disipación casi que completa, casi que una pérdida total, y yo creo que es una pérdida total de las referencias religiosas, porque es un libro que fácilmente pudo haber ido a las referencias religiosas muchísimo. Y yo sé que Santiago hablaba de Dios una que otra vez, pero era tan leve, tan pequeño, nadie está criticando nada, no está enfocado a eso. Entonces, siento que hay una diferencia, o sea, hay algo claro, que es que conforme los libros fueron avanzando, la religión fue perdiendo peso en ellos. Primero tenía un peso en Cantar de los Cantares y Edipo Rey, tenía un peso real, tenía un peso de que era el estándar, la realidad, lo bueno, lo bien. Después, del Decamerón a Don Quijote, vamos viendo cómo en el Decamerón empieza la crítica religiosa, en el Jardín de Venus está a todo lo que da, potentísima, y en Don Quijote volvemos al Decamerón en el sentido de que no es tan fuerte, no es tan intensa, aunque es una crítica real, o sea, como concisa, como que sí tiene sentido, no es tan fuerte como en el Jardín de Venus porque no te estás riendo de ellos, los estás criticando, pero no te estás burlando de ellos. Para pasar a Crimen y Castigo y al Viejo y el Mar, donde baja muchísimo la presencia de Dios en los libros, lo cual se me hace como wow, o sea, me encanta. Y yo al menos siento que por ahí iba la idea del profe Miguel, y si no, pues mira, X. Entonces, yo siento que ahí ya respondí mi pregunta, o sea, ¿cuál es la diferencia? Yo siento que tienen una relación súper cercana entre sí, aunque parezca que no. Vamos al ranking de los libros. Es un top 7 porque leímos 7. Voy de abajo hacia arriba. El que menos me gustó, el número 7. Jardín de Venus, a nadie le sorprende. No me gustó ese libro. No siento, ahora que lo analizo como más fríamente, sin la primera impresión que tuve cuando lo leí por primera vez. O sea, pues cuando lo leí con primera vez, claro, con la primera impresión. No siento que sea tan mal libro. O sea, creo que lo juzgué un poco demasiado, pero no me gustó. O sea, no lo disfruté, no lo volveré a leer. Los chistes, o sea, es una ontología, ¿no? Todos me parecieron tan similares entre sí, muy poco sustancial. No sé, yo diría, no sé si es el peor, porque pues tampoco siento que yo tenga esa autoridad, pero es el que menos me gusta, sin duda. Pasando al número 6, tenemos el Decamerón, que si nada más hubiera sido la historia primero, o sea, la historia de cuando el principio de la peste y todo esto, yo creo que el Decamerón sería mis favoritos, sin duda. Pero la verdad es que la historia, la primera de todas las que van a contar, que es la que leí, no la disfruté tanto, no conecté tanto con ella como con las demás. Entonces, por eso siento que está arriba de Jardín de Venus. Nada más por el contexto principal y porque la historia, aunque no fue la mi favorita, no conecté mucho con ella, la valoro y me gustó más que todo el Jardín de Venus en general. Pasando al número 5, yo creo que El Cantar de los Cantares es un libro, pues un extracto, un poema, una serie de poemas. No sé cómo decirlo. Supongo que es un libro porque está dividido en capítulos, aunque está escrito en prosa. No conecté tanto ahora que lo pienso. Me había gustado la primera vez que lo leí y sí me sigue gustando, pero no sé, como que ahora no recuerdo muy bien qué pasó. Lo tuve que volver a leer un poquito, como que por encimita para acordarme. Y no sé, sentí como que quizás porque es el primero, quizás porque es un poema y yo los poemas no los soporto porque son súper ambiguos. De nuevo, mi problema con la ambigüedad, yo no aguanto eso. Pero
lo valoro un poco, o sea, me gustó, o sea, siento que tiene metáforas bonitas, o sea, está muy bien escrito y todo eso, pero sí, o sea, ya poniéndolo como en una balanza, siento que es de los que menos disfruté. Pasando al número 4 tenemos a Edipo Rey, que ya pasamos a libros que sí digo sí, o sea, sí, estos sí me gustaron, sí siento que rifan. Edipo Rey me gusta, o sea, siento que está muy bien hecho. Eh, Empatizo mucho con la historia, aunque son alguna cosa total y completamente loca, loquísima. Me gustó mucho la crudeza, me encanta la idea del destino, aunque yo no creo en el destino, ya saben eso. Muy diver, yo creo que se merece el top 4. Pasando al top 3, aquí tuve problemas, porque yo dije que El Viejo y el Mar no eran mis favoritos. Entonces está raro que estén en el top 3, que es literal los 3 favoritos. Pero siento que valoro mucho su realismo. O sea, valoro mucho la presencia de Santiago, la fuerza que tiene Santiago en el libro. Y probablemente si en algún momento lo vuelvo a leer, fácil pasaría a ser el segundo, si no es que mi favorito. Porque me estoy basando ahora en la primera impresión que tuve de ellos. Y no sé, siento que El Viejo y el Mar tiene un corazón, o sea, tiene alma. Y eso me gusta mucho. Pasando al número 2, que es Crimen y Castigo, que siento que está muy bien escrito, que siento que tiene una vibra misteriosa, como me gusta mucho. Entonces, Crimen y Castigo es el 2, yo creo que muy merecido. Y el número 1, como tiene que ser, Don Quijote, simplemente graciosísimo, divertidísimo. Tiene muchas cosas que a mí me parecen muy importantes, como, no sé, siento que el narcisismo de Don Quijote, el problema que tiene Don Quijote es algo muy profundo, o sea, parece que no es profundo, pero sumergirte en una realidad que no es la tuya, solamente porque no estás feliz con tu realidad, me parece interesante. Disfruté muchísimo de Don Quijote en general, o sea, y de todos es fácilmente el que más me hizo reír, el que de verdad no tuve problemas en seguir leyendo, porque con todos, quizá con El Viejo y el Mar y Crimen y Castigo no lo sentí tanto, pero con todos fue como, ok, tengo que leer esto, tengo que leer esto, tengo que hacer un podcast. Y con Don Quijote no me pasó eso, o sea, como que lo leí y dije, wow, me gusta, me encanta, vería esto, leería esto todo el día. Quiero terminar de leerlo, pero estoy como ocupado. Entonces eso, ese sería mi ranking. Sentía como importante como porque es un cierre a toda esta onda de podcast. Y ahora voy a empezar como a hablar del semestre, de qué me gustó, qué no me gustó, qué agregaría, todas esas ondas. Fácilmente, y no es por decir nada, pero yo siento que esta actividad salvó las clases en línea muchísimo. Oh, como odio clases en línea, nadie las aguanta ni los profes. Yo sé, no me mientan. Entonces, esta actividad la salvó. Adoro hacer los podcasts, imaginarme los chistes que voy a decir, cómo voy a continuar. Simplemente escogiendo el título de cada uno de mis podcasts. Es súper divertido. Me encanta. Aparte, yo pues entré a literatura para aprender, para mejorar mi lectura, para mejorar toda esta onda de comprensión, de redacción, que yo creo que es en lo que más fallo en general. Entonces me gustó mucho hacer todo esto. Realizar los guiones es la cosa más divertida del mundo. En mis guiones yo no hago como exactamente qué voy a decir, pero sí ordeno mis ideas. Y es súper divertido pensar en el orden del podcast. Increíble, me encantó hacer esto. Y también, no sé, o sea, esto es medio cursi, o si quieren como tener cringe sobre eso, pero valoro mucho que el profe le guste tanto su trabajo y que de verdad se esfuerce por hacer actividades interesantes, divertidas, que si tienen como un valor de aprendizaje más allá del que sería simplemente leerlos y analizarlos. No, siento que he mejorado muchísimo a través de los podcasts, como expresándome, haciendo los guiones. Yo creo que simplemente le he agarrado amor a esto y agradezco mucho que el profe quiera tanto su trabajo. Estaba hablando yo el otro día con Joana y con Brisa, que cada vez que hablo con Joana es como literal yo diciendo todas mis ideas, hablando a lo loco. Y los tres, Brisa, Joana y yo, concordábamos en que Miguel le encanta su trabajo y que la vida de Miguel es su trabajo, y eso es tan bonito de ver, porque eso quiero ser yo cuando crezca. O sea, no sé si me quiero guiar por esto, no, o sea, realmente no, ya escogí mi carrera y todo y no quiero guiarme por esto, pero me hizo que el profe esté tan emocionado por esto, que le interese tanto mis podcasts, que le interese tanto hablar de esto, lo valoro y quiero ser eso de grande. O sea, quiero que lo que haga lo ame tanto que no se sienta como un trabajo todo el tiempo. Entonces, eso, o sea, yo creo que aquí literal este trabajo es del profe y muchas gracias por eso. Yo no soporto las clases en línea y de verdad, a veces, aunque hubo un momento en que sí era como,
justo cuando llega Crimen y Castigo yo no quería hacer nada, no tenía ganas de hacer nada. Pero la mayoría de las veces sí era un descanso. Sí era yo pensando, yo me acuerdo, o sea, dejaba tareas al último porque dije, no, es que tengo que pensar en qué tengo que escribir en el podcast, entonces no puedo dejarlo así. Muy feliz, muchas gracias por esta actividad. Esto es lo último que voy a decir en este podcast, no puedo creerlo, esto es muy mágico, voy a llorar. Muchas gracias, este fue mi podcast. Hasta siempre.